Jesucristo es la vid verdadera. Dios Padre es un viñador, es un labrador. Eso es lo que nos dice el verso 1. Debemos tener presente en nuestro diario vivir, amada iglesia, quién es el responsable de cuidar, de podar, de cultivar los frutos de una viña. ¿Quién es? Aquí, en esta historia, él dice que es la vid. ¿Y quién es el labrador? Nuestro Padre Celestial. En este caso, el responsable de cultivar, de cosechar, es nuestro Padre Celestial, Dios. Él es la vid verdadera y nosotros como pámpanos debemos permanecer arraigados, pegados a Él, a Jesucristo, a su palabra. En este pasaje, en esta viña hay muchos pámpanos. Y eran aquellos seguidores que estaban en aquel entonces, en aquella última enseñanza que a lo mejor estaba teniendo Jesús. Pero hoy en día esta misma palabra, esta misma enseñanza, nosotros nos convertimos en aquellos pámpanos. Por lo tanto, nosotros como pámpanos, como esas ramas, necesitamos estar prendidos, arraigados a la vid verdadera que es Jesucristo. Necesitamos cada uno de nosotros reconocer. Y eso encontramos en el verso 5, ¿no? Llamados a cumplir un rol específico. ¿Cuál era el rol? Llevar mucho fruto. Qué bonita enseñanza que nos trae nuestro Padre Celestial a través de su palabra. En este caso Jesús enseñándonos que Él es la vid verdadera, que debemos estar arraigados, prendidos con Él. Anhelo en mi corazón que usted, como un hijo, como una hija de Dios, esté continuamente pegado, arraigado, unido a la vid verdadera. En todo el capítulo 15 Jesús nos deja varias enseñanzas, muchísimas enseñanzas. Si usted se da cuenta, en esos 27 versos podemos encontrar mucha palabra edificante para nuestras vidas. Pero queremos de pronto sacar solamente dos. Y nos vamos a quedar, por supuesto, solamente en una, escudriñando, porque caso contrario el tiempo no nos va a dar. La primera es que vamos a sufrir persecuciones y problemas, y eso lo encontramos desde el verso 18 hasta el verso 17. Es decir, que usted y yo no estamos aislados de que no vamos a pasar diferentes tipos de circunstancias. Si usted lee posteriormente en su casa, como parte del devocional, usted se va a dar cuenta que desde el verso 18 hasta el verso 17, pues cada discípulo, en este caso usted y yo, vamos a sufrir diferentes tipos de circunstancias. Las persecuciones y problemas no van a venir porque estemos haciendo algo incorrecto, no por eso. Así que no se asuste, sino porque por estar cumpliendo la voluntad de Dios. Me hubiese gustado escuchar un amén, porque las circunstancias no limitan el hacer la voluntad de Dios. Indistintamente, usted y yo estamos llamados, porque no somos de este mundo, dice Jesús en el verso 18. No somos de este mundo. Por eso el mundo nos verá diferentes y creerán que todo nos sucede por cosas que de pronto a lo mejor pasaron, pero no es así. Simplemente el mundo nos ve diferente. Los que viven alejados de Dios no pueden soportar las pruebas, pero esta iglesia yo creo que puede soportar las aflicciones, las tribulaciones, los problemas, ¿o no? Sí, ¿verdad? A pesar de, porque permanecimos ¿qué? Arraigados a la vid verdadera. La segunda enseñanza es que ya estamos limpios por la palabra de Dios. Versículo 3. ¿Usted está limpio por qué?
por la palabra de Dios. ¿Sabe qué? En Juan 17:17 dice que la palabra nos santifica, porque la palabra es la verdad. Y hay una conexión en el contexto con este pasaje del verso 3. La palabra de Dios le limpió a usted, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano en la fe. La palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos perdona, porque es el mismo Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Ya estamos limpios por la palabra de Dios. Cuando le recibimos y creemos en Jesús y aceptamos el sacrificio expiatorio, todos nuestros pecados son borrados, son reseteados. Creo que todos hemos manejado una computadora y a veces entra algún virus en la computadora, y ¿qué es lo que mandamos a hacer? A formatear. ¿Qué es formatear? Es resetear, volver de pronto al origen. Eso es lo que hace cuando llegamos al Señor. Cuando le recibimos, le aceptamos en nuestro corazón, somos reseteados, somos nuevas criaturas para el reino de Dios. Eso es lo que hace la palabra. Por eso el apóstol Juan aquí nos dice que la palabra de Dios nos limpia. Pero si nos vamos un poquito más profundo, es Jesús mismo enseñando. Algunas Biblias ustedes tienen que tienen color rojo en algunos textos, y son las palabras textuales de Jesús reflejadas en este libro, en el manual de vida. Entonces la palabra de Dios nos resetea, nos convierte en nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17, ¿no? Y automáticamente pasamos a ser inscritos en el libro de la vida. Qué bendición, porque usted y yo creemos firmemente que estamos inscritos en el libro de la vida. Filipenses 4:3, Apocalipsis 3:5 al 6, y ahí encuentran, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitamos? Solamente para aquellas personas que a lo mejor por primera vez vienen a este lugar, están reunidos en este lugar. La palabra de Dios en Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. El velo se rompió, el velo se rasgó. Usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién hace eso? Es Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino a quitar todo ese impedimento de la ley. Si viviéramos bajo la ley hoy en día, créanme que no fuéramos salvos. Es la pura gracia y misericordia de Dios. Por eso tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Amado amigo, amiga, no necesitas hacer penitencias ni pagar nada. Tu capacidad de pagar es insuficiente, es insolvente ante la deuda que fue cancelada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Históricamente la Iglesia Católica vendía indulgencias, especialmente antes de la Reforma Protestante en el siglo XVI, bajo la creencia de que reducían el tiempo de castigo en el purgatorio. Teológicamente se definía este tipo de acción como la remisión de pena temporal por pecados ya perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Su venta generó corrupción y fue clave en la crítica de Martín Lutero, y fueron publicadas en sus 95 tesis. Ahí empieza la reforma por un sacerdote católico que estaba viendo corrupción dentro del Vaticano. Cuando
unes las dos enseñanzas que analizamos en esta mañana del capítulo 15, da la sensación de que nuestra vida en la tierra va a ser muy difícil y dura, porque tenemos que sufrir, padecer persecución, pero no solamente usted. Cada uno de los apóstoles sufrieron diferente tipo de persecución, todos. Y la iglesia cristiana sufrirá persecución. Pero ¿saben qué? No está solo. Jesucristo está con usted. Jesucristo está conmigo. Él no nos ha dejado solo. Miremos lo que dice en el verso 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Usted por sí solo, sola, nada puede hacer. Por eso necesitamos estar pegados al árbol de vida, al árbol de vida eterna. Y esto no tiene que ver solamente cuando me acuerdo, cuando de pronto me está yendo mal o me está yendo bien. Esto es permanecer 24/7 conectados con el Señor, toda la vida. No solamente cuando me acuerdo. Yo en estos días tenía, o me venía a mi corazón, si compartir de esta palabra o compartir de Juan capítulo 8. Pero yo creo que Dios puso en mi corazón esta palabra que necesitamos cada uno de nosotros reconocer que debemos estar pegados a la vid verdadera que es Jesucristo. La iglesia necesita estar arraigada a la vid verdadera. En este pasaje Jesús promete que llevaremos fruto, en el que acabamos de leer, y no poco, sino mucho. 5c, la parte del verso 5 y la parte C intermedia. Pero miremos el imperativo que utiliza aquí Jesucristo: permaneced. Ese es el imperativo que utiliza. Cuando usted quiera, no, permaneced siempre. No cuando yo me acuerde, no cuando yo quiero. El imperativo que utiliza aquí Jesucristo en esta gran enseñanza es permanecer. Con esta promesa vemos que los cristianos fieles triunfarán sobre todas las persecuciones y tribulaciones. ¿Cuándo? Cuando permanecemos fieles a Él. No se asuste cuando venga una persecución. Alabe al Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien para los que le amamos a Él. A Él, indistintamente del tipo de problema, de circunstancia. Y veremos su gloria. Y veremos su gloria cuando permanecemos continuamente pegados a la mano de nuestro Señor Jesucristo. Debemos cumplir con las condiciones de las promesas. En esta hay una promesa en esta palabra: el que permanece en mí. El artículo gramatical y conector que nos da, que utiliza aquí el autor Juan, el que, el artículo él y el conector que nos da una promesa, un propósito, nos lleva. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué pasa? Este lleva mucho fruto. Entonces aquí encontramos una promesa con condición, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí.
encontramos una promesa de Dios, pero con una condición. La promesa viene, pero si usted cumple su parte. Si usted y yo cumplimos nuestra parte. ¿Cuál es la parte que debemos cumplir? Permanecer en Dios. Permanecer en la vid verdadera. Permanecer en Jesucristo. Sin Él, nada podéis hacer. Así como Jesús condiciona en esta promesa, encontramos una variedad de promesas de Dios a través de la palabra, ¿no? Con su respectiva condición. Como esta hermosísima oración que la usaba Jeremías 33:3. Yo digo, ese es el número del celular de Jesús, de Dios, ¿no? Jeremías 33:3. Clama a mí. Si no clama, ¿cómo va a recibir una respuesta? ¿Verdad que es una promesa con condición? Estamos teniendo mañana tras mañana, de lunes a viernes, y abierta la plataforma para tener un tiempo de clamor. Recuerde que usted está clamando tras la cámara, pero nosotros también estamos apoyando su petición. Nosotros también, nosotros no es que somos los súper espirituales, no, nosotros somos personas con muchos errores, con muchos pecados como usted. A lo mejor más. Pero qué bonito donde están uno o dos congregados, el Señor se mueve con sus maravillosas promesas. Él manifiesta su gloria y su poder. Otra promesa es también que la encontramos en Mateo 7:7. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Promesa con condición. Entonces, muchas veces nosotros solo queremos la promesa. Pero ¿qué está haciendo usted? ¿Está llamando, está clamando, está buscando o no? Por eso yo dije, esta palabra me llevó y a la vez también me hablaba a mi corazón, porque muchas veces nos hemos comportado delante del Señor indiferentes. No buscamos su rostro, no buscamos su presencia, no buscamos el reino de Dios y su justicia. Pero lo que sí queremos es sanidad, prosperidad económica, laboral. Si queremos todas las bendiciones que encontramos en la palabra, solo la añadidura, gracias mi amor. Pero no buscamos la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. No buscamos. Dejamos a un lado, dejamos para los super espirituales. No, esto no se trata de super espirituales. Esto se trata de un pueblo de Dios clamando al unísono. Todos con el mismo propósito. Nos hemos propuesto, sí o sí, que para septiembre, para la fecha que está ahí, usted que lo ve en el talonario, en cada boleto, sí o sí se va ese carro. Porque como iglesia también debemos dar testimonio. Como iglesia debemos manifestar el reino de Dios, pero no solo de palabras, sino también con vida. Y Dios ha hecho en nuestro corazón grandes cambios. Comprometámonos con esta obra, con este proyecto. Avancemos más y más. Es que como nadie me ve, no hay quien me empuje, no hay quien me ayude. Si usted vende los boletos que se fue, venga, pida más y así vamos avanzando. Lea lo que dice Hechos capítulo 6. De hecho, hay personas de pronto que deben estar encargadas de la predicación, encargadas de la palabra, pero el resto llamaron, ¿a cuántos será? Para que se encarguen de las mesas. Y usted y yo, y Dios no ha escogido solo 6, ha escogido toda una congregación
para poder avanzar con este proyecto. Amada iglesia, las promesas de Dios no dependen de cuestiones externas ni internas. No dependen de dónde te encuentres, solo dependen de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Permaneced. No dependen de las circunstancias internas, no depende de cómo me siento hoy para alabar al Señor. Alábale, la palabra de Dios te llama a alabarle, darle gloria y honra al Señor. No depende, es que hoy día vine mal desde mi casa, ayer me fue mal, no me salió el negocio que tenía ahí pendiente con alguien. No depende de eso. Usted está llamado a glorificar el nombre de Dios en todo momento, en todo tiempo. No depende de las circunstancias. Es que hoy día no me levanto, no quiero ir a la iglesia porque no estoy con ánimo. No depende de eso. La fortaleza de Dios está en su corazón, como también la está en mí. Recuerde que la palabra de Dios le limpió a usted. Si permanece en Él, Él permanece en ti, y en los momentos más difíciles, Dios derrama su consuelo, su fortaleza, su esperanza. No estás solo, no estás sola, no. Dios permanece con su iglesia, Dios permanece con su novia. Y cada uno de nosotros somos la novia de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos al novio en su gloriosa venida. Salomón escribió: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Eclesiastés 9:11, pero también Eclesiastés 3:11 dice que el tiempo perfecto es de Dios. No es de usted, no es de Manuel. El tiempo perfecto es de Dios. La promesa de la vida eterna depende de Dios. Nosotros debemos obedecer y cumplir nuestra parte de lo que está escrito en su palabra. Cada promesa tiene su condición. Jesús es la vid y nosotros pámpanos, y separados de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Se puede vivir juntos y a la vez estar separados, ¿o no? Sí. Usted corte una rama y la pone sobre el árbol que la cortó. Están juntos, pero ya no depende de la vid en este caso. Ya no pertenece a ese árbol. Está cortada. ¿Creen que dará fruto? ¿Creen que morirá? Entonces cada uno de nosotros debemos aprender a permanecer en la vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Estar cerca no es permanecer en Jesús. Debemos estar unidos, prendidos, arraigados a Él, a Jesús, para llevar frutos de vida, frutos de esperanza, frutos de fe a aquellos hogares, a aquellas personas que han perdido esperanza en su vida. Porque separados de mí nada podéis hacer. Esta frase no tiene que ver nada con los avances científicos, tecnológicos, etcétera, etcétera. Se trata de vivir una vida santa, agradable delante de Dios, a tal manera que cuando tengamos que presentarnos delante del tribunal de Dios, del juez justo, podamos decir sin temor, como lo dijo el apóstol Pablo: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan su gloriosa venida. A eso debe llevarnos la palabra de Dios,
A eso nos lleva a permanecer arraigados de la vid verdadera. Amada iglesia, mientras te mantengas unida a la vid verdadera, a Cristo Jesús, y haciendo su voluntad, podrás ver la gloria de Dios en tu vida, en tu trabajo, en tu familia. ¿Cuándo? Siempre, siempre, no solamente los domingos, no solamente cuando me acuerdo, no, siempre. Dios Padre es el labrador, Él te cuidará. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación visible o palpable de su presencia, carácter, majestad y atributos divinos, como la eternidad, santidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, su inconmovible amor. Es decir, es la misma esencia de Dios, de su majestad. Por eso necesitamos cada uno de nosotros permanecer en Él para llevar muchos frutos. ¿Saben qué? Estaba consultando el concepto de llevar muchos frutos. Es la misma palabra que utilizó Dios cuando les dio esa promesa, ese liderazgo a Adán y a Eva, y lo encontramos en el verso 22 de Génesis 1. Dice: y Dios les bendijo diciendo: fructificad. Es ese mismo concepto de llevar mucho fruto. Cuando nosotros permanecemos arraigados a la vid verdadera. Amada iglesia, Dios te dice, o Jesús te dice, más bien a través de esta palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permanecen en mí y yo en ti, llevarás mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Jesús, separados de la vid verdadera, ninguno de nosotros nada podemos hacer. La vid murió en una cruz con el propósito de darte vida y vida en abundancia. La vid verdadera murió en una cruz hace más de 2000 años atrás, por ti y por mí. Esa sangre preciosa que fue vertida, cada gota de sangre que caía de su cuerpo, desde la coronilla, nos limpió de todo pecado, nos redimió. Necesitamos acercarnos a la cruz de Cristo. Necesitamos acercarnos y permanecer arraigados continuamente a Cristo Jesús. Nosotros, como la novia, necesitamos permanecer sin mancha, esperando esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. No importa si cae, levántese, porque el justo se levantará no solamente una vez, sino muchas veces. Y no somos justos por nuestras propias fuerzas, por nuestros logros. Somos justificados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él llevó toda maldición, todo pecado a la cruz del Calvario. Necesitamos permanecer en la vid verdadera. En esta mañana te quiero hacer esta invitación. Si te has alejado de la vid verdadera y solamente estabas como de oyente, solamente como asistente, estabas sobre el árbol, pero no arraigado en el árbol, te hago esta invitación que nuevamente hoy, 14 de marzo del 2026, hagas un compromiso delante del Señor de volver a la fuente de vida, de volver al árbol de la vida. Y si es tu primera vez que estás aquí en este lugar, recuerda lo que dice la palabra. El autor de Hebreos nos dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ya no necesitas hacer ninguna penitencia, no necesitas pagar nada. Fue saldado por nuestro Señor Jesucristo.
No sé, en esta mañana yo les invito a que ahí en el lugar donde están, cerrados sus ojos, toda la iglesia, porque esta invitación la voy a hacer primeramente para, si es que alguien vino por primera vez y no ha escuchado la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, quiero que en esta mañana levante su mano y pueda aceptar, si es que usted desea, por supuesto. El Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Él es un caballero. Él es un caballero, el Espíritu Santo. Él primeramente golpea con su palabra tu corazón. Y si tú le abres la puerta de tu corazón, Él entrará a tu corazón para hacer una morada, para hacer una habitación. Hay alguien que de pronto no ha aceptado a Cristo en su corazón todavía hasta el día de hoy. Esto no tiene que ver con religión, nada. Esto tiene que ver con un estilo de vida, acercarnos directamente a Jesucristo. ¿Hay alguien que está por primera vez y quiere hacer una confesión de fe para recibir a Cristo en su corazón? La palabra de Dios dice que Jesús vino a los suyos y los suyos, su propio pueblo, no le recibió. Para los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Levante su mano si es que hay alguien. Quiero que usted ore conmigo, que haga una oración. ¿Alguien más? ¿Hay una manito alzada? ¿Hay alguien más que quiera aceptar a Cristo en su vida? Repita conmigo la persona que levantó su mano. Señor Jesús, en esta mañana tú me has hablado con tu palabra. Reconozco que he permanecido alejado de la vida verdadera. Tan solo he aprendido de oídas, pero no he aprendido a vivir una vida agradable delante de ti. Perdóname. Hoy quiero acercarme a ti. Te recibo como el Señor, Salvador y Rey de mi vida. Y acéptame en tu reino como tu Hijo, con todas mis faltas, con todos mis pecados. Pero quiero permanecer junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero hacer una invitación para quienes quieran acercarse otra vez a la vida verdadera. Por cuestiones indistintas a lo mejor se alejaron. Quiero que usted haga conmigo esta oración. Señor Jesús, una vez más me acerco delante de ti. Me humillo, Señor, con un corazón contrito y humillado me acerco delante de tu trono, delante de la cruz, para reconocerte como el único Salvador, como el único mediador, reconociendo que en el versículo 3 de esta lectura, de esta porción, de este pasaje, en esta mañana dice que tu palabra me limpió. Hoy quiero nuevamente, Señor, renovar mi relación contigo, porque a veces he solo permanecido de lado, Señor, a un ladito, Señor, o sobre, pero no me he acercado para permanecer unido contigo, arraigado a ti, Señor Jesús. Perdóname, Señor, por mi indiferencia hacia ti, porque no he hecho un compromiso de corazón, Señor, de servirte. Tú estás buscando, Señor, verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y en esta mañana yo quiero ser ese verdadero adorador, Señor. Quiero servirte, Señor, indistintamente donde tú me pongas, pero hacerlo, Señor, como para ti, Padre del cielo, sabiendo que me espera esa corona de vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.